Por supuesto que la Unión Tecnocrática tiene la visión correcta sobre esto. Obviamente. Pues de De hecho, los espíritus que generan la magia. sí, no, realmente el concepto de la Unión Tecnocrática de las Fuerzas es lo que comentamos al principio, es la energía, ¿no? ¿Eso Parten qué? de la idea de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y entonces tú puedes tomar la energía incluso de la materia, de la materia y transformarla en otras cosas. Incluso puedes llegar a tomar la energía directamente de la quintesencia o de la vida. Honestamente, la interpretación que hicieron de fuerzas para la tecnocracia no me gusta mucho. O sea, no es mala, simplemente se me hace poco interesante. Pero pues es que es la más básica, o sea, es energía y ya. Y la convención que más hace uso de fuerzas, pues es iteración X. No solo se utiliza para armamento, que es su principal uso, pero también se utiliza para vehículos y otro tipo de cosas. Alright. Hubiera pensado que usaban Matter. Más Eh, Matter. Ah, no, iteración iteración X, X es más vida, güey. Ah. Y fuerzas, güey. Fácil. No, vida más progenitores. Ajá. Iteración X utiliza mucho más fuerzas y la segunda es materia, pero la principal Así es es. fuerzas. ¿Y cómo diablos hacen sus cyborgs? Pero bueno, eso es aparte. Pues con fuerzas. ¿Lo dices? Sí, a fuerzas metes la materia. ¿Fuerzas? Sí, órale. Por su parte, lo que tiene que ver con la Unión Tecnocrática, la materia es una esfera que describe el mundo físico y siempre ha sido una de las favoritas para la tecnocracia. A ejercer la ciencia material es quizás uno de las áreas de trabajo más fáciles de hacer, como hemos platicado anteriormente, sobre todo para los magos de la tecnocracia, debido sobre todo a que los objetos inertes siempre responden de la misma manera a los tratamientos idénticos, ¿no? Es parte del paradigma científico que las cosas tienen que ser reproducibles constantemente, si no, no es ciencia, o si no, no es probable. Y hay una serie casi infinitas de que puedes tratar o que puedes afectar a un objeto, a una criatura, a un objeto, perdón, a un material. Los tecnócratas con un enfoque en materia generalmente estudian la física, química, geología iluminada y otros áreas similares. Y dentro de lo que es la Unión Tecnocrática, pues obviamente los que más le mueven a todo esto de la esfera de materia son la mejor de todas las convenciones, la iteración X. Bueno, es muy sencillo. Lo que conoces de medicina, de ir al hospital, conseguir un muchachito que te haga sentir bien, que llegues con un terapeuta y te empieces a hablar de cosas que pues, no entiendes, pero eventualmente hace que te sientas mejor. Esto fue creado por estos señores. Son, entre ellos, está la Convención de los Progenitores. Son los amos indiscutidos de las ciencias de la vida. Biología iluminada, medicina inspirada, es más o menos así lo que les llaman ellos dentro de sus propias metodologías. A pesar de que se considera la vida una ciencia que es no exacta, porque pues los sistemas biológicos no son estandarizados, pero sus resultados son incuestionables. Podríamos decir, si quedándonos dentro de lo que hace la tecnocracia, cosas que van más allá del concepto que pueden tener las masas de personas durmientes. ¿En qué pueden utilizarse o en qué le ven tanto valor a vida? Pues empecemos por la clonación, ingeniería viral, alteraciones quirúrgicas. Hemos visto los milagros de los trasplantes de corazones, ¿no? Imagínenselo esto a niveles mágicos, en donde pues, intercambiar un cerebro de cuerpo no está fuera de la idea. Alteraciones de ADN, anatomía celular, evolución mitocondrial forzada. ¿Alguien vio Parasitive alguna vez, el videojuego? Sí, el mejor videojuego del mundo. Joya. Una verdadera joya. No, pero vi los efectos de la radioactividad en las células. También es válido. También es muy válido. Sí, me acuerdo que te quedaste viendo un par de semanas videos acerca de la radiación y lo que... No digas cómo vivo, cállate. Bioquímica, también estamos hablando mucho de eso, que es lo que están trabajando estos señores. Y
sus influencias de cada uno de estos puntos sobre el cuerpo humano. Lo que les interesa es el cuerpo humano porque es el objetivo y base del paradigma, diría yo. No estoy tan seguro si puedo trabajarlo así, pero supongo que la mayor parte, ¿no? La Unión Tecnocrática tiene tres, por así decirlo, tres visiones acerca de la esfera de correspondencia. El nuevo orden mundial la utiliza de una forma muy diferente al resto de todos, podríamos decirlo. Ellos renombran la esfera de correspondencia como data, datos. Y obviamente pues los datos una vez procesados se convierten en información y aquel que maneja la información pues puede controlar la forma de pensar de las personas, y la forma de pensar de las personas influye en su paradigma, y el influir en un paradigma y hacer que todos piensen en el mismo tipo de paradigma es establecer un consenso. Entonces es bastante útil. ¿Y cómo funciona o qué es? Obviamente ellos ven a la correspondencia como este flujo de datos o este flujo de información y que pues finalmente conecta todo. Ellos, a través del uso de la correspondencia, pueden averiguar, o ver lugares distantes, pueden, a través de cámaras, a través de ordenadores, pueden obtener información acerca de las personas y, realmente el nuevo orden mundial le da un uso bastante útil a la correspondencia en ese sentido. No la utilizan tanto para viajar o para hacer estas conexiones espaciales como en otros usos de la correspondencia, pero sí es en este sentido de el percibir otros lugares y obtener información de esos otros lugares, otras personas, otras cosas, ¿no? Pues qué gente tan chismosa. Sí, claro. El chismecito es lo que... ¿Ven? Es lo que les digo, el chismecito da vida. Luego tenemos a los ingenieros del vacío, que ellos denominan a la correspondencia como... o una versión de la correspondencia que ellos usan es la correspondencia del vacío, que es una variación de la misma esfera de correspondencia y que les permite detectar cosas, pero a escalas interplanetarias. Cósmicas. Interestelares. Exactamente. Ajá, pero a costa de ser más imprecisa en escalas pequeñas. O sea, ellos pueden ver cosas a grandes distancias, muy grandes, pero tienen mayores errores al tratar de usarlo en una escala planetaria, ¿no? Por así decirlo. Y incluso tiene una diferente mecánica que les permite los éxitos que obtengan manejar grandes distancias. Hay una tablita ahí que hace la correlación. Y el resto de las convenciones utiliza una versión de correspondencia muy similar a la de las tradiciones, con un enfoque del espacio, ¿no? Que el espacio es un punto singular, entonces puedes conectar un lugar con otro a través de geometría matemática de superposición, o simplemente doblando el espacio o estirando el espacio, ¿no? De hecho, es tal vez este concepto como la cinta de Moebius, por ejemplo, en donde vuelves un plano infinito y puedes caminar por una hoja de papel por un lado y el otro, la típica explicación, ¿no? de cómo puedes crear un agujero de gusano al doblar una hoja de papel y brincar de un lugar a otro de la hoja sin viajar
grandes distancias, por así decirlo. Todos estos conceptos son los que manejan la unión tecnocrática con respecto a la esfera de correspondencia, una visión muchísimo más científica, pudiéramos decir. La tecnocracia basa su enfoque de lo que los tradicionalistas conocen como la esfera del tiempo en un concepto bien bonito que se llama ciencia temporal, que es una aproximación científica para comprender y manipular el tiempo. Aquí entra una cosa que a mí me encanta, que podría hablar como 8 horas de la serie de Dark, y como el tiempo no es lineal, volvería a hablar una y otra vez. La tecnocracia trabaja con el principio de que cualquier alteración significativa en el pasado o en el futuro podría generar paradojas y distorsiones en el flujo temporal, tanto para adelante como para atrás y hacia los lados, porque líneas temporales. Por lo tanto, los tecnócratas suelen, y es énfasis en deberían hacerlo, ser extremadamente cuidadosos al realizar cambios en eventos pasados, porque esta gente sí viaja en el tiempo sin temor a Dios, porque no le teman al éxito y porque pues tienen juguetitos que se los permiten. Y pues le tienen miedo o sea, no le tienen miedo al éxito, pero sí le tienen miedo a las consecuencias impredecibles que pueden surgir, como, oh no, maté a mi propia madre, ya no existo, entonces nunca maté a mi madre porque no existí, entonces es un pedo. Y prefieren enfocarse en la predicción y el control del futuro, utilizando su conocimiento científico para anticipar y modificar acontecimientos venideros. Again, recientemente descubrieron que las alteraciones del futuro pueden cambiar el pasado, pero esa es otra historia. La tecnocracia encuentra muy frustrante la ciencia temporal, pero al mismo tiempo muy reconfortante. Por un lado, es predecible, es ordenada, les proporciona una sensación de seguridad y control sobre la realidad. Siguen métodos y protocolos para estudiar y comprender el tiempo, crean teorías, crean modelos científicos, explican el funcionamiento, y eso les da como una estructura y un marco con el que pueden trabajar. ¡A la verga! Eso fue muy concreto. Tuve un backlash de paradoja por robarle Sí. el tema. No fue Okay, paradoja, Mons. Fue Itzapna haciéndome brujería, pero bueno. Ajá. Entonces, ¿qué? Sí, les da un marco teórico y una estructura en la que pueden trabajar y en la que pueden confiar. Pero también es frustrante porque es compleja, tiene una complejidad inherente y suele resistirse a ser comprendido o controlado. ¿Por qué? Porque a la realidad no le gusta que te metas con el tiempo. A pesar de los esfuerzos de la tecnocracia, sigue siendo un misterio, sigue siendo un enigma, y la incertidumbre y las paradojas temporales pueden desafiar incluso el enfoque científico más riguroso que existe. Aún así hay cierto grado de, vamos a llamarlo, consuelo, en el hecho de que la ciencia y la precisión para abordar el tiempo pues siguen ahí, incluso si no pueden dominarlo por completo. En la visión de la tecnocracia, comprender los elementos básicos del tiempo y seguirlo de forma pues lineal impecable es crucial, porque su enfoque de la ciencia y la tecnología hace que los tecnócratas reconozcan que cualquier error o imprecisión en sus cálculos o manipulaciones temporales puede tener consecuencias desastrosas, significativas, potencialmente catastróficas, y se esfuerzan para obtener un conocimiento profundo de estos principios fundamentales del tiempo y desarrollar métodos y técnicas precisas para trabajar con él, como un relojito. ¿Qué pasó, Rico? Al sindicato le gusta esto por 2 palabras: interés compuesto. Y sí, güey. Y para la tecnocracia, el azar, el cambio y la fortuna son el cambio del sindicato. La mejor convención de todos, pero eso soy yo. Y esa conversión dirige los mercados y el destino de la misma manera, o sea, bien. Con su firme comprensión de la economía y las matemáticas, el sindicato tiene un control estricto sobre la llamada teoría del caos, la idea de controlar las permutaciones y determinar los resultados del cambio de entradas de variantes. La teoría del caos es útil en casi cualquier campo de acción de la tecnocracia. Los estadistas confían en ella para sus predicciones, los operativos la utilizan para determinar posibles contingencias, y el modelo, que no sé cómo chingados se pronuncia, Gene Engineers, Gene Engineers. esa cosa.
Los ingenieros genéticos. Ajá. Sí, también lo utilizan para, esto lo utilizan para minimizar la deriva genética. Conozco al menos un estado de este país que necesita eso. Mientras es posible, una aplicación de la teoría del caos puede determinar los pasos necesarios para hacerlo probable. Al igual que con otras ciencias cerebrales, te amo mucho tecnocracia, pero a veces te echas unos términos que digo, tal vez debí utilizar, tal vez debí de haber estudiado ciencias duras. El uso de la teoría del caos se basa en una visión de las matemáticas, pero unos pocos tecnócratas raros confían en corazonadas, instintos viscerales y cálculos improvisados. Ok. A Control no le gusta eso. La termodinámica también juega un papel importante en el estudio tecnocrático, ya que el universo se mueve lentamente hacia la muerte por temperatura, como todas las cosas que se degradan y a sus estados entrópicos. Con la idea firme de la termodinámica, es posible predecir o afectar el decaimiento. Las cosas se desmoronan después de todo. La teoría de los electrones de doble rendija, ¿dónde está mi esposo cuando necesito que explique esto? Y los procedimientos de cambio de similares podrían hacer posible para un tecnócrata afectar la probabilidad misma. O sea, sí, el sindicato maneja un montón de cosas, pero no les sirve de nada si no entienden cómo carajos funciona la física y la matemática. Los aparatos comunes para la entropía incluyen calculadoras, dispositivos de resolución de probabilidad cuántica, modelos de termodinámica y disruptores de campos de energía. El staff de Juárez by Night quiere especificar que no matamos a Rigel y no lo enterramos en el jardín, se está muriendo de migraña, entonces sigue vivo, simplemente está en su lecho de muerte. Suscribo. No se está muriendo, porque aparte si se muere con este calor, va a estar muy rápido. No, gracias. Bien, para la tecnocracia, muchas de las visiones del Prime las comparte con aquellas de las tradiciones, sobre todo con este pensamiento científico de los eteritas y estos conceptos de los adeptos virtuales. Sin embargo, bueno, o sea, lo ven como un tipo de energía esencial o un tipo de partículas, como las partículas subatómicas, pero hay una convención en especial, y sí, te estoy viendo a ti, sindicato, que ven el Prime como la utilidad primaria. Y entramos sí, en el reino de la hipereconomía. Para el hipereconomista ilustrado, el Prime no es una energía efímera que brota de las grietas del mundo, que está por ahí y surge de esas cosas de las líneas ley. el dinero no se da en los árboles, gente. ¿Cómo no? Para los hipereconomistas, esta energía surge o es generada por el Homo economicus, el ser humano consciente y ambicioso que actúa para promover su propio interés. Según ellos, surge esta energía del interés y la actividad humana. Literalmente las personas invierten en tales empresas y aunque no es posible ver tal vez esa energía que crean a través de sus transacciones, sí se puede sentir. De hecho, de ahí es la sensación que involucra el sentirse valorado o sin valor. Por ejemplo, traer un traje de 3 piezas en un evento importante podría ser. O el valor del dinero. Por ejemplo, el dinero representa el valor de las horas de trabajo y esfuerzo de una persona. ¿Ustedes por qué creen que los vestidos de novia significan tantas cosas? Porque esas chingaderas no son baratas.
Incluso si podemos ir más allá, el por qué las monedas tienen diferentes valores a lo largo del mundo, también tiene que ver con esta capacidad de garantizar esta energía primaria por parte de las naciones o de los países, ¿sí? Hernán. Es que tienen que leer un libro que se llama Todo lo que he aprendido con la psicología económica. En él, el autor, Richard H. Thaler, divide la humanidad en Homo economicus, o, bueno, ahí lo especifica, o la gente ordinaria, y aterriza todo lo que tú estás diciendo de teoría económica en la forma en la que las personas tomamos decisiones no lógicas, no racionales y demás. Y de alguna manera lo que plantea del Homo economicus encajaría perfectamente con el ascendido despertado que nos atañe a nosotros, dejando al vulgo, a la gente común y corriente como uno, como los no despertados mundanos que tomamos decisiones a lo güey porque no comprendemos de economía en un sistema profundo. Sí, claro, por supuesto, y que incluso si nos vamos muy a lo profundo, como bien señaló el buen Luis Armander en una de las conversaciones en Discord, ajá, o sea, este efecto que aparece en la serie de La Niñera de pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito y esa otra tarjeta con otra y así hasta que regresas a la misma tarjeta del principio. Todos lo hemos pensado. Claro, y digo, pareciera un aspecto paradójico y realmente ahora el dinero virtual genera todavía este concepto de que finalmente, digo, podríamos pensar que no es nada, porque no es tangible o no lo podemos ver. Sin embargo, un experto en hipereconomía puede ver esos patrones de energía primaria, de utilidad primaria formarse en los lugares. Y finalmente, en términos de juego... Una de las metas del sindicato, así como parte de la unión, es acabar con el dinero físico y que todo sea un dinero virtual, porque de esa manera es mucho más fácil controlar el concepto del recurso y del valor, porque realmente no es que el sindicato esté manejando el concepto del dinero, están manejando el concepto del intercambio de. Incluso el dinero es que es mucho más fácil decir, te cambio este papelito que dice que cuesta 10, por eso que dices que cuesta 10, es más tangible, pero realmente hay toda una situación de quién dijo que este papelito cuesta 10, bajo qué lo están sustentando, y cuando empiezas a entender el valor del dólar, el concepto del cambio del dólar en los 70s y porque el precio se puso muy estúpida del oro, y ya me cayó. Sí, o que por ejemplo crear una moneda de 50 centavos te cuesta 55 centavos, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas extrañas y absurdas que suceden con el dinero. El valor del dinero es el que se le otorga mientras la gente crea en él, pero en el momento en el que... Una especulación. Exactamente. O sea, si lo vemos en términos de este momento, ¿por qué el peso está teniendo tanta fuerza y está bajando el costo del dólar en relación al peso está bajando? Porque en teoría para el mundo, en este momento, por alguna razón que yo, que no soy hipereconomista, no entiendo, México es un país que está teniendo más valor que Estados Unidos, pese a que Estados Unidos es la primera o segunda potencia, depende a quién le preguntes, y México es la potencia entre 15 y 17, depende a quién le preguntes. Pero ciertamente países como México o Colombia están teniendo mucho más valor para el imaginario del planeta que Estados Unidos. Por el nearshoring, y por eso el dólar... Hay muchísimas razones que están volviendo locos a los economistas porque no tiene sentido. Y eso es lo más maravilloso de esto. Sí, claro. O por ejemplo, digo, como nuestro presidente Pancho Villa, ¿por qué no puedes nada más simplemente llegar y decir, señor, ya se acabó el dinero? Ah, pues impriman más. Y bueno. O sea, sí puedes. ¿Mande? O sea, sí puedes, solamente sí puedes. No es recomendable. Claro, si no lo puedes sustentar, no es recomendable. Y voy a explicar esto. Cuando se hizo la dolarización del mundo, dijo Estados Unidos, yo tengo el suficiente oro en el
en Fort Knox para sustentar cada dólar que va a haber en este planeta, en los 70. O sea, hace 50 años. Ujú. Y Francia dijo, ¿seguro? Sí. Bueno, pues aquí están tus dólares, dame oro. Y Francia está sustentando parte de su moneda con un oro que compró hace 50 años para seguir sustentando su moneda. El problema es que en este momento la cantidad de oro que tiene Estados Unidos en Fort Knox, como es secreto de Estado, no se sabe cuánto es, pero hay un espacio físico en Fort Knox. Es como de, se tiene una idea de cuánto mide Fort Knox, tanto para arriba como para abajo, para los espacios laterales, y la gente dice, no hay suficiente espacio físico en Fort Knox para sustentar cada dólar que hay en este mundo. Por eso el valor radica en la confianza, no en el oro. Exactamente. Y de hecho, Fort Knox, por lo que sabemos, podría estar vacío. Por lo que sabemos. O sea, en teoría hay gente que ha ido a Fort Knox y en teoría hay gente que ha visto el oro de Fort Knox, pero no todo el oro ni de todas las bóvedas. O sea, podríamos tener 2 bóvedas llenas de Fort Knox y el resto podrían estar vacías. Y Estados Unidos puede seguir diciendo lo que quiera. Bueno, Pero el consenso de la realidad nos indica que la energía primaria fluye a través de la inversión y el retiro de estos activos, estas monedas, esta inversión energética se realiza a través de algo que llaman empresas o emprendimientos, que pues, básicamente son negocios, y de esos negocios pueden extraer esta energía, que básicamente funcionan como nodos generadores de valor que manipulan las economías metafísicas del valor humano y al acceder a lo que llaman la calificación crediticia de la creación, el hipereconomista controla este valor y invirtiéndola en donde le hace más bien pues a él para obtener ese beneficio. Y al invertir en un emprendimiento, en una empresa, el hipereconomista puede extraer esa energía primaria de un negocio mundano. Incluso si con un punto de Prime Utility ya puede hacer esta transferencia de energía. Otros magos tienen la capacidad de observar esta energía o sentirla, pero por la característica de resonancia que tiene todo este concepto, no podrían acceder tan fácilmente a ella. Solo aquellos que tienen Prime Utility tienen acceso a la quintesencia de los emprendimientos. Y una de las cosas que se tienen que preocupar o que a veces también observan los hipereconomistas son los efectos de la corrección del mercado, que es como ellos llaman a la acción de la paradoja dentro de la hipereconomía. La caída del mercado inmobiliario, la caída del mercado. Ajá, es un excelente ejemplo de cuando la paradoja te revienta encima, donde la especulación llega a un punto en donde ya no se puede más y estalla, ¿no? Y bueno, este Prime es el intercambio perpetuo de energía realizado a través de relaciones humanas, que no necesariamente tienen que ser económicas, también pueden ser favores, pueden ser sexuales, pueden ser de trabajo, como mencionamos, pueden ser raves donde hay reuniones que mencionaba Hernán, o simplemente con grupos de trabajo o congregaciones, etcétera, en donde se puede extraer cuando el G5 se junta en un lugar, o el G8, o el G9, y todos estos grupos económicos. Pero mientras desplaces recursos, obtengas dividendos y vayas por resultados, todo eso es economía. Y supongo que por lo que dices, todo eso genera utilidad primaria. Pero recordemos que todo esto es totalmente subjetivo. O sea, once again, el trueque
que es el inicio del comercio, es totalmente subjetivo. O sea, yo le estoy dando un valor a un objeto y tú le estás dando un valor a otro objeto. En algún momento creo que vamos a llegar al acuerdo de que valen, Pero es en teoría, la lo mismo. subjetividad, con mayúsculas. En el libro Sí. de Homo Deus, el autor no me acuerdo cómo se apellida, pero plantea que de hecho una empresa es simplemente una narrativa, un constructo, un contrato entre varias personas para definir algo que en realidad no existe, pero de esa narrativa, de ese consenso chiquitito que se incorpora al gran consenso donde fluyen otras empresas, otros negocios entre empresas y demás, es que obtienes todas las grandes utilidades que le dan forma a una sociedad. La utilidad primaria. ¡Qué miedo! Cosas que están bien si eres pobre, pedir un préstamo al gobierno. Cosas que están mal si eres pobre, pedir un préstamo al gobierno. Cosas que están bien si eres rico, pedir un préstamo al gobierno, porque el gobierno está apostando por una gran fama de un capital que puede o no realmente existir, porque puede ser un capital activo o no activo, y el gobierno considera que esa persona o esa empresa es lo suficientemente importante para que sí le devuelva el dinero. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en el juego? Pues finalmente la esfera no deja de funcionar de manera diferente en el sentido de lo que se puede hacer con Prime. Sin embargo, sí creo que la diferencia principal es en conceptos de paradigma. Normalmente tiene que haber cierta tecnología involucrada o cierta forma, o sea, por ejemplo, el obtener bienes creados con Prime normalmente hacen uso de cierta infraestructura, por ejemplo, Amazon, para obtener prácticamente cualquier cosa que te imagines, o el uso de tarjetas de crédito, o un grupo, una fuerza de trabajo que haga lo que requieres o lo que necesitas, ¿no? Y también, bueno, otras formas más sencillas que es tal cual extraer la energía y convertirla en bienes o en otros objetos necesarios para el agente del sindicato o el miembro del sindicato. Y bueno, ese es como ven no todos los tecnócratas, porque digo, los otros lo ven, ya lo mencioné, de una manera más burda como una fuente de energía, pero el sindicato y los hipereconomistas así ven el Prime Utility. La tecnocracia, me gustaría decir que básicamente entienden la esfera de mente como dinámica y hasta ahí. Y si se hubieran quedado en eso, hubiera estado excelente, pero no. Entonces dicen, bueno, el pensamiento humano, la conciencia humana no puede reducirse a números y fórmulas, lo cual, o sea, sí o no, creo que hay una muy grande, interpretación muy equivocada de qué es lo que se hace con los números y las fórmulas. Porque tenemos, pues por ahí desde el 1700 y algo, el bayesianismo, y desde el siglo XIX lo tenemos como una interpretación bastante útil y bastante bonita sobre el proceso de razonamiento, que pues es básicamente una fórmula matemática. Tenemos desde el siglo XIX la lógica simbólica, gracias a Frege y Russell, que pues es básicamente un modelo del razonamiento. Tenemos un chorro de modelos computacionales sobre el razonamiento y el funcionamiento de la mente. No es mi imaginación. Pero bueno, no conocen estos temas. Entonces, bueno. Después nos dicen que los estudiantes más avanzados de la esfera de mente aprenden a interpretar los patrones de actividad cerebral y empiezan a profundizar en filosofía esotérica, estudiando los ideales platónicos y los arquetipos junguianos. Y yo me pregunto aquí, ¿no se supone ¿cómo que viajan la a los sueños? tecnocracia? Podría haber muchas otras formas, podrías explicarlo de miles de formas diferentes, y yo nada más veo la cara de satisfacción de Elías y de Hernán. Pero bueno, ¿por qué Platón? No lo entiendo. ¿Por qué Jung? No lo entiendo.
Si querías hablar de sueños, podían hablar de Freud. Ok, no, o sea, el psicoanálisis no es lo que tiene más sentido para Tecnocracia. Pero bueno, ya metiste a John con los Dream Speakers, ya los metiste, creo que no me acuerdo ahorita con qué tradición. Y bueno, los vamos a meter también con la Tecnocracia porque aparentemente no conocemos a ningún otro psicólogo, ¿no? Y metemos a Platón porque aparentemente tampoco conocemos a ningún otro filósofo, aunque Aristóteles está al otro lado de la página en cualquier libro de historia de la filosofía y que hubiera tenido muchísimo más sentido que Platón. Pero bueno. Y luego nos dicen, bueno, pero esos son los estudiantes. Los maestros de mente en la Tecnocracia. Claro, no estamos hablando de las tradiciones, no estamos hablando de los dispares, estamos hablando de la Tecnocracia. Aprenden a separar las impresiones sensoriales de la realidad y que éstas son completamente subjetivas. La Tecnocracia hablando de subjetividad, sí, damas y caballeros. Y Mente. que en mente, exactamente. O sea, el grupo colectivista por excelencia, hablando de subjetividad individual. Ok. ¿No? Y esto les permite a los maestros de mente enviar sus pensamientos en viajes hacia el corazón de la creación. Sí, nuevamente, la Tecnocracia, la facción atea por excelencia, viajan hasta el corazón de la creación. Y Se así toman las conocieron a manos. Dios. Espera, ese es el trabajo de los Boy Engineers. Espérate, ¿qué? ¿Se acuerdan que les dije que los eteritos tenían más sentido dentro del paradigma tecnocrático y la misma tecnocracia? Muy bien. Pues se fueron y se lo llevaron. A ver. Enfóquense aquí. ¿Hizo algo más? Los focos de la Tecnocracia Fundieron para los efectos de todos. mente, sí, pero gacho, si es que algunas veces lo tuvieron, incluyen entrenamiento psiónico, amplificadores cerebrales, implantes computacionales y técnicas psicosociales y estimulaciones de ondas de pensamiento. Que esta última parte sí tiene sentido. Ahora yo quiero que me expliquen dónde entra Platón, Jung y la creación en todo esto. En los Y- estimuladores. Como lo dije en el chat de producción, en este momento yo presento mi renuncia formal hacia la Tecnocracia. Fíjense que está muy interesante, muy divertido. La verdad es que disfruté mucho recordar mis inicios en Mago. Tecnocracia siempre ha sido de mis favoritos. Y se considera al estudio de la ciencia dimensional, que no es Spirit, el estudio de diferentes dimensiones que coexisten en la nuestra de acuerdo al modelo que ellos llaman la cosmología ticoidiana. Tycho Brahe, la verdad es que no sé por qué tomaron el nombre de Tycho Brahe para hablar acerca de esto, excepto que estaba muy de moda en esa época, hace muchos siglos. Busqué la información de Tycho Brahe, el hombre de la nariz de plata, que se hablaba acerca de las esferas de los planetas o las esferas de los mundos. Más o menos muy romántico el asunto, pero se hablaba acerca de que había esferas dentro de esferas. Entonces, Tycho Brahe fue una parte sustancial en las teorías de Copérnico para determinar las rutas elípticas de los planetas que se sobreponían, es decir, entraban en acercamiento y alejamiento, sobreponiéndose unas a otras, rompiendo la armonía de las esferas. Entonces yo supongo que tiene que ver mucho con eso. La verdad es que me debato a mí mismo en soltarme acerca de las teorías de la teoría ticoidiana, de la teoría de cosmología ticoidiana, porque habla mucho de cómo reescribir matemáticamente el universo como una hipercomputadora que genera entes autoconscientes que pueden generar su propia conciencia, y como una hipercomputadora como tal puede tener un infinito número de variantes y de superposiciones
y todo lo define matemáticamente hablando. No tenemos todavía toda la capacidad matemática y posiblemente nunca la tengamos para poder predecir qué es lo que va a suceder, dicen los estudiosos de la matemática de las esferas. Pues básicamente, el primer teorema dicoide indica que una descripción perfecta de un objeto es el objeto, relegado al orden de las cosas de la divina providencia. Así fue escrito originalmente. Afortunadamente, hemos reescrito esto diciendo el universo genera instancias de todos los modelos computacionales hasta el límite de su plenitud. Es decir, y tomando aquí en cuenta el conocimiento de mi compañera Flamel, es un teorema de objetos de computadora. Es decir, yo no voy a generar un objeto de computadora, no voy a generar un programa, voy a generar un objeto que tenga todas las habilidades que he diseñado en él, que ha obtenido por azar, que ha generado de alguna u otra manera. Lo divertido es que cuando este objeto, alias un humano, tiene una conciencia iluminada, puede generar su propia realidad en donde otros eventos se instancian a su vez, es decir, se vuelve una pequeña hipercomputadora que genera el mismo efecto, generándose a sí misma a través de ese nuevo objeto. Es como si fuera una variante de... ¿cómo se llama esos objetos que están contenidos unos dentro de otros? Fractales. Es fractales. Matruscas. No, fractales. Las matroscas son otra historia. Son autocontenidas, pero aquí no. Un fractal está encerrado en sí mismo y tiene lo mismo que el original. Entonces, ¿todo esto qué significa? Significa que para ellos las realidades se sobreponen entre sí. Y si es lo suficientemente compleja, la realidad va a tener sombras y matices, que es lo que llamamos la umbra alta, la baja umbra, que le llamamos el horizonte, que le llamamos etcétera, etcétera, etcétera. Son solamente aspectos de la misma hipermatemática que podemos nosotros dominar con el suficiente conocimiento y la suficiente tecnología. Eso es lo que opinan ellos y es así como la ven. Obviamente, esto es solamente el pico del iceberg que implica todo esto. Difiero mucho de la forma en que, y me perdonará Isamna, en que los ingenieros pueden ver esto. A mí en lo particular me encanta cómo lo están manteniendo, porque tiene cohesión en sí misma. Eso es lo bonito, no como lo que intentaron con Mind. Esta sí se sostiene. Y me encanta que hayan metido elementos de programación. Pero la siento muy árida. La siento como que no tiene ámbito para la sorpresa. Quizá en los mundos cuánticos, que son los Shadow Realms, pero lo considera algo alienígeno y fuera de control. Por lo tanto, debe ser destruido. Se deja un poco espacio para asustarse o maravillarse a sí mismos con las nuevos descubrimientos. Y hasta aquí mi reporte, Lolita. Muy bien.